Así es un pueblo fantasma en Cuba. Entérate de todo este misterio a continuación. De los cobardes no se ha escrito nada, como dicen por ahí. Nuestro recorrido rumbo al destino de hoy comenzó justamente en la terminal de ómnibus de Cienfuegos. El transporte que teníamos que agarrar salía justamente a las 8 de la mañana y no volvía a pasar hasta dentro de 4 horas, o sea que teníamos que tomarlo sí o sí. Por tanto, desde las 7 nos encontrábamos en este sitio que, en mi criterio personal, parece cualquier cosa menos una terminal de ómnibus. Y así fue como, bien temprano en la mañana, nos tropezamos con este caos. Conclusión del asunto, nos fue imposible tomar ese bus por la situación que vieron anteriormente. Si queríamos llegar al destino de hoy, la única vía que nos quedaba era tomar un taxi, el cual nos cobró la cantidad de 1000 pesos cubanos para llevarnos hasta nuestra primera parada. Lo bueno de todo esto es que pudimos disfrutar de paisajes de la talla de la necrópolis Tomás Acea, considerada como un jardín cementerio y que contempla su estilo similar al Partenón de Atenas. Y también la famosa playa Rancho Luna, una pequeña y pintoresca zona de playa que se encuentra ubicada a unos 18 kilómetros al sur de Cienfuegos. Así damos con la primera parada de nuestro recorrido rumbo a la ciudad fantasma, que es la lanchita que teníamos que tomar para adentrarnos en el pueblo de Castillo de Jagua. ¿Cuánto cuesta? 2 pesos, amarillo. Sí, dan. Cobra 3 ahí. Gracias. ¿Dónde sacó? Sí. ¿Dale, se van a quedar? Ah. No puedo decir por dónde entro. Ahí vamos, destino hacia nuestra aventura. Qué ganas tenía yo de montar un barco así. Y así es como yo cumplo mi fantasía después de tanto tiempo de montar una lanchita, porque les recuerdo que la de regla, como les documenté en un video pasado, está rota. Aquí desembarcamos y ya nos encontramos prácticamente en uno de los puntos que vamos a estar visitando hoy, que es rumbo al Castillo de Jagua. En mi pequeña apreciación, déjenme decirles que este pedacito parece Venecia, porque se ven como muchas casas así sostenidas en palos. No sé cómo pueden estar tanto tiempo así, porque no es Venecia. Ojo, aquí ya les comparto parte de la arquitectura. Déjenme decirles que el cienfuero, el arquitecto que diseña las casas aquí, no sé, tiene muy buen gusto. Aparte de que saben que hay muchas casas aquí tipo coloniales o algo así por el estilo, me encanta cómo están hechas o cómo están conformadas las viviendas aquí en esta ciudad. Bueno, gente, entonces antes de movernos a otro punto, que esta zona está bastante interesante, estamos adentrándonos en el pueblo que tiene como nombre también Castillo de Jagua, y sí veo esto bastante desolado, la verdad. Entonces ahora, ascendiendo, vamos a hacer un tour como se debe del famoso Castillo de Jagua, y aquí les voy a estar dejando también varios datos de interés. El Castillo de Jagua, también conocido como Castillo de Nuestra Señora de los Ángeles de Jagua, se encuentra localizado al oeste de la boca de la bahía de Cienfuegos. Fue proyectado por José Tantete en 1738 durante el reinado de Felipe V de España, casi un siglo anterior a la ciudad de Cienfuegos, y construido en tan solo 7 años para defender la zona de los posibles ataques de piratas y británicos, siendo por aquel entonces la tercera fortaleza más importante del país después de la de Santiago y La Habana. Este castillo, de estilo renacentista, fue reformado en el 2010 y en la actualidad, además de ofrecer impresionantes vistas sobre la bahía, cuenta con un pequeño museo y un restaurante. Una vez fuera del Castillo de Jagua, vamos a seguir explorando el pueblo y vamos a ir a varios destinos que a lo mejor algunos de ellos no estén incluidos en este video porque van a formar parte de algún creador de contenido que ahora no se me tiene permitido hablar quién es. Ya lo conocerán en su momento, así que estén pendientes a YouTube porque no sé anunciarles ni decirles cuándo va a salir ese video en específico. Bueno, ahora estamos ingresando a esta parte de la zona que estamos visitando, que tiene como nombre La Cen, conocida también como la ciudad nuclear, e incluso ya estoy interactuando con varios pueblerinos de la zona y me están contando que esto también ellos lo conocen o lo catalogan como la ciudad fantasma. Vamos a ver qué tan fantasma es, vamos a explorar un poco. En una primera instancia, déjenme contarles que por lo que he estado escuchando y me han contado, aquí esto antes no vivía absolutamente nadie porque
estos edificios fueron dedicados para todas las personas que iban a participar en el proyecto de la creación de reactor nuclear. Y poco a poco fueron incluyéndose personas para vivir en estos edificios. Esto es una tienda de Red Caribe, que ahí están vendiendo electrodomésticos y demás. Incluso, miren, venta de garaje también. O sea que se han adaptado a las actualidades que existen en el país. Venta de garaje. Esa tienda panamericana para mí debe ser una tienda MLC porque están vendiendo electrodomésticos. En fin. Obvio, más que obvio, hacer una clara comparación de estos edificios con los de Alamar. Que no quepa la menor duda. No quiero asustar a los pueblerinos, pero miren, aquí hay una óptica. Este salón, o sea, esta puerta que ven aquí es una peluquería. Más atrás dejamos una barbería. A pesar de ser un pueblo, digamos, alejado de completamente todo, cuenta con ciertas y determinadas cosas necesarias, hasta comprobar de pedacitos de oro. Oigan, este edificio que se ve desde lo lejos, desde donde estábamos grabando el video, no sé si lo puedan ver de la misma manera que yo lo estoy viendo en persona, pero dada su arquitectura quedó como que inclinado y eso se quebró, y al día de hoy es uno de los edificios abandonados que tiene este pueblo. Si habrá alguno más, lo investigaremos más adelante, pero este viene siendo como el principal. Mira, nos acercamos un poco para mostrarles que está completamente abandonado. Está más claro, evidente decir que debe ser uno de los tantos edificios abandonados que hay así en toda Cuba, que se cogen para cosas prohibidas, entre otras cosas, ¿no? Las otras gente del team me están poniendo a mí a prueba. Que si yo no iba a subir, ustedes saben que yo, para los retos, no tengo precio. Lo que me da un poco de miedo es que al ser un edificio quebrado, deteriorado, abandonado, que la escalera estuviera en mal estado, pero como pueden ver, hasta ahora es todo lo contrario. Aún así, no quisiera arriesgarme tanto, pero me están poniendo a prueba. Aquí les comparto un poco de cómo se van encontrando los pisos estos en la actualidad. Esto por la noche debe estar bastante tenebroso, ¿eh? Y yo, como siempre, agitado, todo sudado. Oh Dios. Pero bueno, de los cobardes no se ha escrito nada, como dicen por ahí. En mi apreciación me he dado cuenta que cada uno de los pisos tenía como esta especie de cubículo apartado. No sé si hubiera sido un baño, un cuarto aparte. Realmente no sé. Incluso miren, ven ese cubículo acá y aquí a la derecha ven uno parecido. Supongo que ha sido algo en específico que se encuentra en cada uno de los pisos. Finalmente, gente, llegamos al último piso del edificio. Recordarles que es un edificio 14 plantas. Bueno, ya les comparto desde acá una vista increíble de todo el pueblo, que literalmente están increíbles, increíbles. Y está alto. No tengo miedo a las alturas, pero está alto. Incluso miren, está tan alto el edificio que pueden ver aquí los pájaros dando vueltas. Increíble, un poco más y tocamos las nubes, como quien dice. Entonces miren esta vista panorámica, increíble. A modo de curiosidad, algo que ustedes, o sea, cuando he tenido la oportunidad de compartir con ustedes en persona, me han preguntado esto que ven aquí, que han dicho, ¿qué es eso, Johnny? ¿Un platillo volador? No, es un tanque de agua y van a ver muchos como este a lo largo de toda Cuba. Y acá les comparto las vistas del otro lado del edificio. Incluso, miren, yo pensando que solo había un edificio abandonado, aquí tenemos justamente al frente de este otro más, que vamos a ver si nos llegamos hasta allá, quién sabe. Y aquí tienen otra vista magnífica. Literalmente tenemos a las aves volándonos aquí. Unas vistas increíbles del otro lado del pueblo o de la ciudad. Hablando un poco de historia sobre esta ciudad, les cuento que fue construida con un gran objetivo, la central electronuclear de Cuba, que nunca se terminó de construir. La ciudad fue inaugurada justamente el 13 de octubre de 1982 y se encuentra a 35 kilómetros de la ciudad de Cienfuegos por carretera y a unos 241 kilómetros al sureste de La Habana. Para la construcción de este nuevo asentamiento poblacional se valoraron varias propuestas, teniendo en cuenta que este tipo de industria debe ser alejada de las poblaciones a una distancia de 3 kilómetros. Y a fines de 1980 se inició la construcción oficial de la localidad nombrada Ciudad Nuclear, concebida inicialmente para un total de 4.200 viviendas que contrastaban arquitectónicamente con el estilo de las viviendas del Castillo de Jagua.
Esta construcción se planificó para un gran núcleo poblacional. En 1981 se comenzaron a entregar las primeras viviendas a los trabajadores. En este barrio residían la masa de trabajadores que se dedicaría a la construcción y posteriormente a la explotación de esta industria. El periodista británico Darmon Richard recuerda que ambas fueron ideadas siguiendo el modelo de la utopía socialista de Atom Grado, un modelo urbano ideal lleno de viviendas sociales e inagotables fuentes de energía no contaminantes, concebido por los planificadores soviéticos en la década de 1970. Cabe destacar que decimos ciudad fantasma, ciudad abandonada por los edificios y tal, pero hay más edificios donde finalmente en algún momento la gente vinieron a poblarlo y se encuentran varios edificios poblados, como por ejemplo este, que viene siendo el principal, vamos a decirlo así, donde quedaron familiares y personas que trabajaron en lo que tuvo que ver con el proyecto del reactor nuclear. Quería hacer una pregunta, ¿por qué aquí se le llama la ciudad fantasma, aparte de los edificios que están abandonados? Se le llama la ciudad fantasma porque esta ciudad se construyó con un proyecto y el proyecto dejó de existir al caer el campo socialista. Okay. Y entonces quedó una ciudad sin los recursos que se habían proyectado. O sea que en algún momento esta ciudad estaba completamente abandonada. No, nunca ha estado abandonada. Cuando más ha estado abandonada es ahora. Ahora es cuando más abandonada está. Esta ciudad estuvo al máximo. Okay. Todo bien, todo, el abastecimiento, la atención, la disciplina, todo, pintado todo y ahora... En ese momento cuando se encontraba aquí el campo socialista, ¿cuántos edificios hay? Porque veo que han construido más. Eran 72. 72 edificios. Más o menos. ¿Y ahora cuántos hay? Y esto queda igual, que estos quedaron sin terminar de construir. Sí. Ok. El 12 plan del 18 plan. Bueno, cuenta la leyenda que este personaje va a seguir descubriendo y explorando la ciudad y vamos rumbo a lo que se puede decir que es un barrio ruso.